Señor, vamos a traer, lo que les vamos a dar quizás es una clase. ¿Quieren una clase? Y le voy a dar una tarea. El tema es los profetas menores. ¿Y eso qué es? Va a decir los profetas menores. Desde luego que si se dice profetas menores, la implicación es que hay profetas mayores. Ya le voy a explicar todo eso. El texto que vamos a ocupar para que usted vea que la palabra profética fue realmente revelada también por boca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Dice la Biblia 24 al 27. Oiga bien, palabra del Señor. ¿Lo encontró? Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oiga bien las palabras del Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice la Biblia, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y el versículo 44, un poquito más adelante, y les dijo además: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oremos. Amado Señor y Padre bueno, necesitamos, mi Dios, conocer más tu palabra, la bendita Escritura. Y permítanos, Señor, por medio de este mensaje, animar a la iglesia a leer con interés los profetas menores y descubrir que Cristo está revelado en la profecía. Dios del cielo, no permitas que vivamos nuestra vida cristiana ignorando la revelación amplia y completa que está, Señor, dada por las Escrituras para revelarte a ti tu amor, tu misericordia, aún tu ira, tu juicio y tu salvación. Abre nuestro entendimiento, mi Dios, como lo abriste a los primeros discípulos, para poder, mi Señor, comprender la profundidad de esta palabra y poderla compartir, al igual que el resto de las Escrituras, para que el mundo sepa que Jesucristo es el enviado de Dios a redimir esta tierra. Y ese testimonio sea lo que ofrezcamos como ofrenda para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes habían oído hablar de los profetas menores? Hay una materia que en el bíblico se lleva, los profetas menores. Son 12 libros pequeñitos que están inmediatamente antes del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros dije que eran? ¿Cuántos profetas son? Son 12. Los 12 profetas menores. Y amados hermanos, de estos libros se conoce poco, se predica poco, y nosotros realmente aquí en la iglesia, yo la verdad nunca había predicado sobre los profetas menores, pero es necesario como pastor enseñarle a la iglesia que hay estos 12 libritos que no porque sean cortos son menos importantes, sino que es necesario que la iglesia los conozca. Ciertamente son llamados así por la corta extensión. Hay unos que no tienen más que solamente un capítulo, y hay otros, los más largos, o sea, Zacarías y Miqueas, tienen 7, 8 capítulos y ahí termina. Pero amados, es importante que nosotros le pongamos atención a estas escrituras y no las tomemos con indiferencia. Tanto en los profetas mayores
que son 4. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 4. Esos libros son más largos, pero oiga bien, son bellísimos. De la profecía de Isaías se extraen muchos versículos que a la gente le gusta mandar para dar consolación y esperanza. Y está bien, los versículos que anuncian juicio y castigo, eso como que no se usan mucho, pero la profecía, hermanos amados, está diseñada por Dios para revelar el pecado del pueblo de Dios, el pecado que hoy podríamos estar cometiendo, y eso es lo que hicieron los profetas menores. Y amados, cuando Dios anuncia que hay pecado en una congregación, cuando Dios advierte por el pecado de una congregación, cuando Dios envía juicio por el pecado de una congregación, hermanos, está actuando con justicia y con amor. Nunca califiquemos a Dios de injusto o mucho menos de cruel, porque Él castiga. Es un Padre que tiene vara, que tiene látigo y tiene toda la autoridad y el derecho de castigarnos si nos portamos mal, ¿o no? Castiga, y cuando Dios castiga, duele, hermano. Ok. Entonces, oiga bien, los profetas menores prácticamente vivieron en un periodo más o menos de 400 años, desde el 800 antes de Cristo hasta el último profeta, que fue ¿quién? Malaquías, en el año 400. Y hermanos, yo veo el amor de Dios, 400 años advirtiendo al pueblo de Dios acerca de su mal comportamiento. Los profetas menores anunciaron la destrucción de Samaria 8 siglos antes de Cristo, y también anunciaron la destrucción de Jerusalén, que se dio 7 siglos antes de Cristo. Y amados hermanos, y al leerlos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que el Señor lo que promete lo cumple. Y si lo prometió en el Antiguo Testamento y lo cumplió, igual las profecías que ya han sido dadas para este tiempo, téngalo por seguro, amado hermano, que van a tener total y absoluto cumplimiento. Pero oiga bien, ignorar la profecía del Antiguo Testamento es mantenernos en una ignorancia acerca del conocimiento de Dios. Nosotros no podemos vivir disfrazando a Dios con un conocimiento escaso acerca de Él. Tenemos que empaparnos de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en otros tiempos para demostrarnos que en estos tiempos presentes lo que está pasando es exactamente lo mismo que el propio pueblo de Dios hizo contra Dios allá antes de que Cristo viniera? La gran diferencia, amados hermanos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la cruz del Calvario. Eso es lo que marca la diferencia. Con la cruz del Calvario, el Señor abrió el nuevo pacto en su sangre, y lo más glorioso es que no nos dejó solos, sino que nos dejó su Santo Espíritu, cosa que el antiguo pueblo de Dios no tenía. Quizá por eso eran tan desobedientes, pero nosotros ahora con el Espíritu de Dios, ¿verdad que somos bien obedientes, hermano? ¿Nos está calando la presencia del Espíritu de Dios? ¿O somos tan desobedientes como el pueblo de Israel, que no tenía el Espíritu? Debería de haber una diferencia. Por eso es importante conocer la profecía, para que usted se dé cuenta que lo que confronta Dios a través de sus profetas es el pecado de su pueblo. Y amados hermanos, ya hoy en estos tiempos, claro, el Señor lo que dijo es, el propio Señor Jesucristo dijo que en los tiempos finales ya no iban a ser sus profetas los que iban a dar la palabra, sino que lo que iba a aparecer en estos tiempos, ¿qué es? Los falsos profetas y los falsos maestros, que ahora abundan y quieren declarar como palabra de Dios cosas que Dios ni por cerca ha dicho.
Por eso es importante empaparnos. Bueno, yo quiero saber, pastor, qué es lo que Dios ha dicho a través de estos profetas menores, porque su revelación merece la pena ser conocida. ¿Sabía usted que también los profetas menores, no solamente Jeremías, sino que profetas menores anunciaron la destrucción de Jerusalén? A veces creemos que solo Jeremías lo dice. No, amados, hay profetas menores que también lo anunciaron. Dios ha sido tan fiel y tan misericordioso que ha anunciado a su pueblo la cautividad babilónica, por ejemplo, no solamente por un profeta, sino que por varios profetas que, si usted lee con detenimiento el libro de Jeremías, se va a dar cuenta de que no solamente el propio Jeremías fue el que anunció esa destrucción, sino que otros profetas que son escasamente mencionados, pero igualmente fueron usados por Dios para traer el anuncio de pecado, de castigo, y casi todos tienen en común que la promesa de restauración para el pueblo. Por ejemplo, para Israel hay una promesa de restauración, pero ahorita Israel, en este momento, Israel como que no se interesa mucho en la profecía y lo que hace es vivir capitaneando prácticamente lo que el mundo hace y dice. Entonces, hermanos, jamás va a ser superior la voz de ningún hombre que la voz de Dios. ¿Cuál voz quiere oír usted? ¿La voz de Dios o la voz de los hombres? Entonces, hermano, hay profetas falsos como Nostradamus que, hermano, al mundo le encanta oírlo. Y yo no sé si usted alguna vez ha leído algo de este hombre que el mundo tanto celebra, y se va a dar cuenta que dice muchas cosas y en esencia no dice nada. Nada. La Biblia, sin embargo, es clarísima. Yo le voy a invitar que comencemos con el profeta Oseas. Oseas, que es el primero de los profetas menores, anuncia Oseas, y voy a intentar mencionarle a los 12 profetas menores en esta enseñanza, con el propósito de que los lea en su casa, que los estudie en su casa, que los analice, los considere, porque, hermanos, no es muy largo, pero es altamente edificante. Oseas, miren, el capítulo 1, comencemos, versículo 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. O sea, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hermanos, ahí hay una gran revelación de lo que es, cómo ven los ojos de Dios la pecaminosidad del hombre. Y el pueblo, el título del capítulo 1 es la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Mire, esta es realmente una ilustración bien dura acerca de lo que el Señor ve al pueblo pecador que no quiere hacer caso. Prácticamente nos toma como adúlteros, como fornicarios, y nosotros solamente le llamamos pequeñas desobediencias. Y esas pequeñas desobediencias Dios nunca las ha calificado en una forma liviana, sino que nos relaciona a los pecadores con una fornicaria o como hijos de fornicación. Es bastante duro, ¿no? Pero así lo dice un verdadero profeta. El verdadero profeta no tiene pelos en la lengua para proclamar lo que Dios le ha dicho. El falso profeta quiere agradar a los hombres. El verdadero profeta habla lo que ha recibido de Dios. Y estos eran verdaderos profetas. Estos no andaban con cuentitos. Estos decían lo que Dios les había dicho y, hermano, a riesgo muchas veces de perder su vida. Porque el oficio de profeta es un oficio de alto riesgo, amado hermano. El mayor de los profetas, nuestro amado Señor Jesucristo, vivió anunciando las grandes verdades eternas, y la recompensa que le dieron, ¿cuál fue? Ahí está, la cruz. Murió en la cruz, pero dijo la verdad. Los profetas menores, no todos murieron, según el registro histórico, martirizados, pero fueron perseguidos cruelmente, y muchos de ellos
pues de muchos de ellos no se conoce su historia final. Oseas 4:6, un versículo que todos conocemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga bien, y termina el versículo. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué pasó? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, mire que es duro esto, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Es suave ese anuncio? Hermanos, y ahora la gracia de Dios en nosotros nos cubre de esas consecuencias, porque en Cristo ahora somos colocados nosotros aparte por la redención, y ya este tipo de sentencia, pues de eso nos vino a liberar el Señor con el Evangelio. Pero hermanos amados, cuando Dios trata con el mundo, lo ve exactamente de esa misma manera. Cuando uno estudia los profetas menores, se va dando cuenta del inmenso valor que debería tener para nosotros haber sido constituidos hijos e hijas de Dios. Ya no menospreciar eso, ya no menospreciar el pecado, sino que entender que es tan glorioso lo que hemos recibido, que vale la pena agradecerlo, adorarlo y llenarnos de su Santo Espíritu para poder caminar en rectitud de vida. ¿Conocen más otro profeta, el que sigue? El profeta Joel. Joel es bien conocido porque lo mencionó Pedro inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Qué dice Joel 2:28? Que es probablemente de los textos más conocidos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Recuerdan que Pedro lo dijo el día de Pentecostés? ¿Y qué es lo que está pasando? Mire, Joel es un profeta que anuncia con toda claridad el día del Señor, que lo hemos predicado hace 2 domingos aquí en la iglesia. ¿Se acuerdan del día grande y espantoso de Jehová? Joel lo describe muy bien, es decir, una forma bien amplia, y ilustra la destrucción que había venido a Jerusalén en aquellos tiempos por la plaga de langostas, que lo que la oruga comió, el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Habla de devastación completa sobre la tierra. Y amados hermanos, nosotros en estos tiempos finales no conocemos, al menos acá en nuestro país, ¿verdad que no conocemos una devastación que abarque de Tehuachapán hasta La Unión? Aún el terremoto del 2001, que fue una sacudida tan fuerte, hizo una destrucción aquí en San Vicente, pero no fue total, hermano. ¿Sí? Las cosas siguieron caminando, pero cuando hay devastación, como la hubo en el Antiguo Testamento, hermano, es porque Dios está manifestando su ira contra un pueblo infiel y desobediente, e Israel fue esa clase de pueblo. Entonces, Dios lo que hace, antes de mandar la destrucción completa, anuncia el pecado y invita al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando hay abundancia de pecado, es porque hay un enfriamiento espiritual grave, y el Señor urge a través de sus profetas al arrepentimiento. Ahora los profetas, hermanos, los verdaderos profetas, deberíamos de estar ocupando los púlpitos de las iglesias verdaderas, exhortando el pecado, no haciéndonos negociantes del evangelio desde los púlpitos. Porque mire, una vergüenza ahora cómo hay púlpitos que se ocupan para sacar dinero. Casi muchos llamados pastores tienen como una red para barrerle la cartera a la gente, y la gente va y les da porque les dan falsa profecía. Pero la verdadera profecía no tiene iglesias llenas, hermano. La verdadera profecía es tan demandante de parte de Dios que no dan muchas ganas de oír que a uno le hablen de esa manera, ¿verdad que no? Entonces, pero es la palabra verdadera. Yo no sé si yo voy a terminar muerto por algunas cosas que diga desde el púlpito,
de alguna forma nos vamos a morir. Pero hermanos, la verdad no se puede callar. Y los profetas menores tienen ese testimonio de que jamás callaron la verdad que Dios les había revelado. Aún un profeta como Amós, el siguiente profeta menor, mire, a través de este hombre era un campesino, era un hombre que no tenía mayor instrucción, pero Dios lo usó para traer el anuncio de juicio y de justicia a su propio pueblo. Hay anuncios que de verdad nosotros podemos tomar de estos libros y, hermanos, reconocer que a veces solo cantamos por cantar. Y perdónenme los chicos de los coros, pero tan impactantes las letras de muchos coros, pero a la hora de la praxis, aún los principales cantantes no lo demuestran con su testimonio de vida. ¿Es cierto eso o no? Vaya, miren, hay en Amós 5, 5:4, dice, amén, vaya, gloria a Dios por ese amén. Dice la Biblia, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué le dice? Buscadme y viviréis. ¿Verdad que hay un corito famoso que se llama así? Buscadme y viviréis. ¿Y cuántos millones de gente lo estarán cantando, hermanos, solo por cantar? Porque la melodía es bonita y así pegajosa y parece ser muy espiritual, y sin duda que el compositor lo hizo inspirado en las Escrituras. Pero todas son invitaciones al arrepentimiento. Buscar a Dios significa buscarlo de rodillas. Y viviréis, porque obviamente si no se busca, moriréis. La antítesis de eso es: no me busque y morirá. Y entonces uno tiene que entender que el profeta está desesperadamente urgiendo al pueblo a obediencia. El versículo 14 del capítulo 5: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Así, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Y oiga bien, esta palabra es un poco dura. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. O sea que ni siquiera la palabra profética le garantiza al remanente de José, una de las tribus, que va a tener misericordia de ellos. Vamos entendiendo, hermanos, el mensaje de los profetas menores. Y estoy tratando de correr porque quisiera que me alcanzara el tiempo para todos. Amós finalmente anuncia la restauración. El capítulo 9, ya del versículo 11 en adelante, el profeta Amós, el 9:14 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. O sea, aquí ya pasó la tormenta, ya pasó el juicio, y ahora el Señor invita otra vez al pueblo a una restauración, pero en obediencia. ¿Qué es lo que nos está faltando entonces a la iglesia de Cristo hoy? Obediencia. Mire, y lo asombroso con nosotros es que tenemos el Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, creo que podríamos clamar por algo de misericordia. Pero hoy, el verdadero nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y oye a través del Espíritu la voz de Dios. Y oiga bien, lo primero que el Espíritu le dice a cada quien, si es nacido de nuevo: eso que estás haciendo está mal, no es correcto, deja de hacerlo. Y nosotros oímos. Y si tenemos el Espíritu, ¿qué hacemos? Obedecemos, hermano. Pero, amado, no se puede esperar una manifestación mayor del Espíritu Santo si no se ha oído primeramente la voz que redarguye de pecado, que convence de pecado. Hermano, ¿cómo puede usted esperar entender la profundidad de las Escrituras en desobediencia? Y el pueblo de Israel, que no tenía el Espíritu, pero los profetas sí hablaban por el Espíritu, se hacían los sordos ante la palabra de Dios. Abdías es un libro pequeñísimo. Miren, Abdías le anuncia un juicio total al pueblo de Edom. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y parece mentira que Dios sentencia a este pueblo de Esaú a la destrucción
total que el profeta les anuncia. Pero es que mire, cuando Dios derrama juicio, castigo, no se detiene hasta que cumple totalmente la destrucción que él había anunciado. Sin embargo, para Israel, el propio libro de Abdías le anuncia exaltación. Y no es que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba obedeciendo a Dios, pero iba a ser pasado por disciplina para que aprendiera a ser obediente, como igual a nosotros, ¿verdad? Hermanos, ¿saben lo que en esencia engloba la enseñanza de los profetas menores? Que el pueblo de Israel y nosotros somos bien parecidos. Jamás hacemos caso por las buenas. Jamás. Necesitamos que el Señor apriete tuercas y apriete fuerte para que nosotros comencemos a entender la seriedad con la que Él toma la obediencia o la desobediencia. Muchas veces nosotros nos recetamos ser obedientes casi por decreto personal, y delante de Dios somos rebeldes y con título. Y es bueno que entendamos nuestra rebelión para que entendamos también la disciplina de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo pecadores conscientes de la palabra, le reclamemos al Señor: Señor, ¿y por qué me haces eso? ¿Por qué me permites sufrir? Mire, cuando alguien pregunta eso, es porque no oye la voz de Dios, porque no entiende la gravedad de su pecado. Y al igual que Israel, quiere seguir haciendo, mire, quiere seguir viviendo como el mundo, y al final quieren irse al cielo. ¿Se puede eso? No, no se puede. Jonás es el siguiente profeta. Mire, Jonás es un testimonio de la gran misericordia que Dios tiene con los pecadores. Hermano, ¿qué le habrá visto Dios a Nínive? Una ciudad carnicera, mala, pero perversa en gran manera. Y Dios tuvo misericordia de ella. Y el profeta indignado, porque dice: ¿cómo vas a mandar a Nínive? Esa ciudad es mala en gran manera. Y a usted le toca juzgar las determinaciones que Dios toma. Lo que Dios dice que va a hacer, eso tenemos que hacer. Hermano, entonces el mundo está tan contaminado de pecado como Nínive, y está enviando los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios, a anunciar el evangelio, que es lo mismo que le mandó a Jonás a hacer en Nínive. Y la reacción de Jonás es la misma nuestra. No queremos ir a Nínive, no queremos ir al mundo a anunciar a Cristo. Entonces, si no queremos anunciar el evangelio, ¿qué viene? Pues viene un pez que nos va a tragar. El juicio de Jonás fue duro. Yo no sé qué será estar dentro de un pez 3 días, pero Jonás así estuvo. A mí lo más que me ha pasado es que me pique un alacrán. Anoche me picó un alacrán, ¿sabían? Nunca me había picado un alacrán, y qué duele eso, qué duele. Pero ya me pasó, gracias a Dios. Pero hermano, una cosa es que lo pique un alacrán, y otra cosa es estar 3 días en el vientre de un pez. Eso sí es juicio. Y hasta que Jonás, hijita, estuvo en el vientre del pez, hasta entonces oró. O sea que solo se busca a Dios cuando estamos en tribulación, al borde de la muerte, cautivos de una gran enfermedad, o atrapados en una pobreza extrema. Y estamos en pobreza y todavía no decimos: ¿y por qué no me abunda el dinero? Y amado, no oye la voz de Dios. Jonás oyó la voz de Dios y aprendió misericordia, pero en el vientre del pez. Y después, corriendito, se fue a Nínive a hacer lo que Dios le había dicho. Hermanos, ¿nos parecemos a Jonás? Dígale al que tiene la parte: pareces a Jonás. Mire, ya de Miqueas en adelante, ya la palabra es todavía más grave. Miqueas anuncia un juicio horrible para Israel. Mire, Miqueas en el capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acab y Ezequías, reyes de Judá,
lo que el profeta vio, fíjese, acerca de quién, de Samaria y de Jerusalén. Eso quiere decir, amado hermano, que los ojos de Dios estaban atentos al pecado de Samaria y Jerusalén. ¿Y acaso no era el pueblo de Dios a quien se está refiriendo? Y el Señor es claro en advertir acerca del juicio que viene para su propio pueblo por causa del pecado. Y hay pecados claros que el profeta revela. Primera, la opresión al pobre. Esto, amado hermano, no lo tenemos que ignorar, porque a veces el mismo pecado que se comete hoy. Habían injusticias sociales en Israel en aquel tiempo, sí las había. Y a Dios no crea que le agrada esa injusticia. Pero hermanos, ese pecado, al menos en nuestro país, es sumamente notoria. Entonces, ¿Dios va a ver con indiferencia eso? Según la profecía de Miqueas, no. Pero la solución no la podemos poner nosotros, ni con guerra, ni con lo que sea. No, amado, la tiene que poner Dios. La solución para los problemas sociales de nuestro país, de acuerdo a la profecía de Miqueas, ¿de quién va a venir? De Dios y solo de Dios. Pero resulta que aún ni el pueblo de Dios buscamos esas soluciones como Dios dice, sino que queremos hacerlo humanamente. Y ahora, amado hermano, el profeta Miqueas él profetiza claramente sobre la caída de Samaria. Samaria, la capital del reino del norte, fue asediada y destruida por el pueblo de los asirios. Y amados, de Samaria no quedó nada ahí. O sea, yo digo, cuando vengan los juicios de Dios, probablemente habrán congregaciones que quizás creen en este momento que están haciendo la voluntad de Dios, y de ellas no va a quedar nada. Porque Dios es el que mide lo que realmente somos. Nosotros tenemos cierta apariencia, pero el que sabe lo que verdaderamente somos es el Señor. Y el Señor sabe quién realmente es el que le obedece. Mire, me gusta lo que dice el texto de Nahum, el siguiente profeta. Nahum es un librito pequeño. Nahum capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Y qué dice después? Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y aquí miren el versículo 7, que es tan conocido. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amado hermano, Nahum habla acerca de la destrucción de Nínive. Fíjese que Jonás llegó con el mensaje de arrepentimiento para Nínive, y Nínive se arrepintió. Pero 100 años después, Nahum ya no anuncia misericordia de Dios para Nínive, sino que anuncia la destrucción total de Nínive. Porque Nínive volvió a sus pecados, volvió a su rebelión contra Dios, y Dios aquí le anuncia destrucción completa. Amado hermano, si usted lee el libro de Nahum, se va a dar cuenta de la gravedad de dolor que cae sobre los pueblos cuando Dios derrama juicio. Nosotros hoy, yo no sé cómo poder llamarlos, pero el pueblo de Dios quiere un derramamiento del Espíritu Santo, lo cual todos anhelamos. Pero ese derramamiento no va a venir sin arrepentimiento, hermanos. Tiene que haber santidad. ¿Sí? Usted, para que el Espíritu lo llene, tiene que estar limpio. ¿O pretende que el Espíritu se derrame sobre un vaso sucio? Un vaso lleno de inmundicia. Hermano, eso es deshonrar al Espíritu Santo. Entonces hay que estar limpio. Y cuando se está limpio, usted va a ver las manifestaciones del Espíritu Santo verdaderas, al menos en su propia vida. Esto no es algo fácil, hermano, y no lo vamos a inventar.
personalmente les declaro, estoy a favor de la manifestación de la obra del Espíritu Santo, pero de la genuina. Aborrezco la falsificación. Aborrezco realmente hacer de la obra del Espíritu Santo un circo, porque el Espíritu Santo es santo y el Señor anhela la santidad de su pueblo para llenarlo de su Espíritu. Hermano, entonces, si no ve usted expresiones de la manifestación del Espíritu Santo, esa es una señal clara de que hay pecado en el pueblo. Y por eso es que usted lo ve congregaciones frías, que no manifiestan por lo menos el gozo y el amor, que es una obra del Espíritu Santo en la iglesia. Porque vivimos demasiado atrapados en el mundo, en el afán, en la ansiedad. Y imagínese usted, vive afanado de lunes a sábado. Y el domingo en ese afán viene acá a querer llenarse del Espíritu Santo. No se engaña, hermano. Si el Espíritu Santo es Dios, Dios, entonces no se le puede rebajar sus atributos ni su demostración de amor. Pero tenemos que vivir en santidad, en pureza, en obediencia. Y prepárese que si usted experimente ese arrepentimiento, que por cierto también es concedido por Dios, usted va a gozar su vida cristiana como anhela, digo si es que lo anhela. Pero hermanos, el pecado hay que confesarlo y hay que arrepentirse. ¿Estamos claros en eso? Ok, Habacuc, el siguiente profeta. Wow, mire, si un profeta destaca la justicia de Dios, es el profeta Habacuc. ¿Se acuerda que Habacuc preguntaba? Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí hay una inconformidad en el profeta, porque estaba viendo el pecado del pueblo y le decía: Dios mío, mira todo lo que está pasando y tú no haces nada. Igual que lo que está ahora pasando en el mundo. El mundo es un caos, hermano. Y nosotros decimos: ¿qué estará esperando el Señor para salvar a esta humanidad? O para destruir lo que va a destruir. Eso le toca a Dios, hermano. Yo no puedo obrar como que yo le voy a dar una orden al Señor, porque el que lleva exactamente cronometrado y medido el desarrollo de este mundo es el Señor, no es el diablo. Pero me parece a mí, también al igual que a usted, que el Señor le ha dado ya demasiado espacio al diablo para que haga tanta destrucción. Y uno le pregunta, igual que a Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? Y le vas a seguir dando terreno al diablo. ¿Por qué permites eso? Mire, solo un profeta verdadero le puede preguntar a Dios así, porque a Dios no se le cuestiona. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, pero mire, aquí Habacuc fue el primero en revelar aquel versículo precioso que impactó a Martín Lutero para la Reforma. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, hablando del impío. Pero ¿qué dice después? ¿Qué dice después? Mas el justo por su fe vivirá. Mire, este es una revelación de Cristo, pero poderosa, amado hermano. Y uno tiene, si Habacuc solo llevara ese versículo, ya bastante revelación nos hubiera dado de Cristo. Porque ahí, mire, todo esto que está el profeta hablando, a quien revela sobre todo es el amor y la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Claro, tiene también palabras de consolación. Y leamos esta palabra de consolación, Habacuc 3, del 17 al 19. Esta también es conocida. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar.
Hermano, ¿ve a Cristo usted ahí? Hermano, ¿quiénes ven a Cristo en esta porción? Wow, y entonces impacta, porque se nota que el Señor, nuestro Padre, reveló a Cristo con todo su amor y su misericordia y su provisión desde mucho tiempo antes que lo enviara. El profeta Sofonías, nuestro siguiente profeta, este es un libro que habla casi enteramente de juicio y habla exactamente del día del Señor. Hay, hermanos, el día del Señor está revelado en la Escritura como un juicio inmediato cuando el profeta dio la palabra, como un juicio para nuestra vida si somos desobedientes, pero un juicio para la humanidad que va a venir, la tribulación, aquí está también anunciada. Entonces nosotros tenemos que empaparnos de la profecía para entenderla. ¿Cree usted que esta profecía la va a entender solo con leerla una vez? No, esto reclama estudio, sumergirse en la palabra profética, y usted va a ir entendiendo que Dios realmente ha tenido profetas fieles que han declarado con valor, a riesgo aún de su vida, diciendo la verdad. Con Sofonías se cierra la profecía antes de la cautividad. Los últimos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los profetas post-exilio, cuando regresaron de Babilonia y empezó el Señor a hablar acerca de la reconstrucción del templo. ¿A quién usó? Al profeta Ageo y a Zacarías. Mire, eso fue 400 años antes de Cristo. Y ahí empieza Ageo. Hay versículos que le gustan a la gente. Ageo 2:8. Mire, ese le gusta a la gente, hermano. Mía es la plata. Ah, qué bonito. Y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gente le gusta sacar de contexto estos versículos y dice: yo recibo esa palabra, me apropio de ella. Hermano, lea todo el libro. Lea todo el libro. Y así, hermano, se va a dar cuenta cómo el profeta está aquí concediéndole al Señor la gloria por el nuevo templo que iba a ser edificado. Pero antes de dar esta gloria hubo una reprensión para el pueblo, porque habían venido de Babilonia y se habían hecho bien indiferentes con el propósito de Dios al traerlos de regreso, que era reedificar el templo. Miren, hermanos, el tiempo ya me comió. ¿Qué aprendemos de los profetas menores? Miren, conocemos mejor a Dios. O sea, está bien que leamos los evangelios y que los conozcamos. Esa es la revelación de Jesucristo. Pero los profetas menores nos dan un entendimiento mejor de lo que hay en el corazón de Dios. Y entendemos mejor la gracia que vino por Jesucristo. Porque mire, si no conocemos la gracia, ¿cómo la vamos a disfrutar? Anuncian el juicio futuro de la humanidad, anuncian el día del Señor. Y, amados, nos revelan a Cristo en una forma amplia, completa. No nos dejan dudas los profetas menores acerca de la grandeza del Mesías prometido. Recuerde que estos eran los libros que el Señor mismo abrió en las sinagogas cuando él entraba a un lugar a enseñar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús predicaba, no dijo: mire, abran por favor la carta a los tesalonicenses. Todavía no había sido escrita. Lo único que habían eran los libros de los profetas. Y estoy seguro que el Señor usó los textos de los profetas menores para traer enseñanza. Así como dice la Biblia, Él lo dijo. ¿Usó los salmos? Sí. ¿Usó los profetas mayores? Sí. Los profetas menores también. Y, amado hermano, si el Señor esos libros nos dio de referencia, estos libros proféticos, yo quiero animar a la iglesia, amados, porque no quisiera que nos mantuviéramos en ignorancia de la palabra que el Señor mismo usó como textos inspirados para traer el evangelio. Quizás ahora, primera vez que abrió las páginas de los profetas menores, y espero que no sea la última vez,
porque lo que he tratado de darle con esta enseñanza es pegarle un empujón. Estudie los profetas menores también. Son palabra preciosa, inspirada. Mire, en la religión católica, ¿saben los libros que los invitan más a leer? Los apócrifos. Lean Eclesiástico, lean los libros de, ¿cómo se llaman? Los Macabeos. Entonces, hermanos, y sin duda que esos libros no inspirados tienen un valor literario, pero claramente no son inspirados. Pero estos sí, hermanos, y merecen la pena ser leídos y estudiados. Hermanos, la exhortación final: no ignoremos a los profetas menores. Mire, no me alcanzó el tiempo para explicárselos todos, y por eso es que llevamos una materia en el bíblico que se llama profetas menores, y aún ahí, así es el tiempo para estudiarlos todos. Pero esto es bellísimo, y quiero invitarlos a que los estudien, que los amen y que los consulten, porque, hermanos, aquí hay revelación abundante y verdadera. Cuidado con los falsos profetas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, le doy gracias porque nos ha permitido esta tarde, mi Señor, instruir a la iglesia, instruirla en cuanto, mi Dios, a que la Biblia se tiene que estudiar completa, no solo una parte, sino que toda, y la profecía es importante leerla, estudiarla, consultarla, creerla y obedecerla, mi Señor. No permita, mi Dios, que nos suceda como el profeta Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos, mi Dios, que amar la palabra, que amar la palabra profética, que es, Señor, tan sustanciosa y tan necesaria, mi Dios, para revelarnos mejor su gracia hoy, en estos días finales. Sabemos, mi Dios, que usted viene pronto. Los profetas lo anunciaron, lo profetizaron, lo revelaron, y nosotros lo creemos, mi Señor, porque sabemos y entendemos que su venida está ya muy cerca. Permítanos, Señor, por su Espíritu Santo, pedir